haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga. Nos gozamos tanto el día de hoy, viernes, que estamos de nuevo alabando y glorificando al Señor. Te recordamos que el día de mañana, sábado 8 a las 7, ¿es verdad? Sábado 7. ¿Sábado 8 o sábado 7? Por favor, confírmeme. Sábado 7. Sábado 8, ok. Hoy es 7, mañana 8, pasado 9 y el lunes 10. Bueno, amén. Queremos recordarles mañana día sábado que a las 12 del día vamos a cerrar las inscripciones debido a la necesidad que tenemos pues, para el servicio del día domingo. Es necesario que te inscribas, por favor, a través de los portales de la aplicación de la iglesia. Necesitamos tener un control y un orden para poder acomodar a todas las familias, guardando el distanciamiento social, y también estamos sujetos a las disposiciones de las autoridades de salud pública del condado de Montgomery, que es donde nosotros estamos, y el estado de Maryland. Así que, por favor, no te olvides de apuntarte, anotarte. Mañana se cierra la registración a las 12 p.m. Aleluya. Quiero orar antes de dar inicio a la prédica o al mensaje que el Señor me puso para compartirte en esta noche. Y quiero decirte que Dios te ama, que Dios te bendice, y quiero presentar al Señor lo que es aportaciones, diezmos, ofrendas, las necesidades que hay. Sé que hay necesidades de enfermedad, sé que hay necesidades de que Dios abra puertas en muchos lugares económicas, trabajo. La crisis está fuerte, pero sabemos que dependemos del Señor, y precisamente de eso quiero hablarte en esta maravillosa oportunidad que el Señor me da. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por cada casa, cada hombre, mujer, niño, personas que nos están escuchando, Señor, de la familia de Ministerio Selim Maryland. Los bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Bendecimos sus vidas, bendecimos, Señor, lo que tú les has dado, lo que has puesto en sus manos. Bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, y que sea su fe incrementada en estos días, Señor, de
de crisis y situaciones difíciles. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a aquellas personas que tal vez no son de este ministerio, pero que simpatizan con este ministerio y esta palabra y es de edificación y bendición a sus vidas, donde quiera que estén, en cualquier lugar de Estados Unidos, en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa. Tenemos reportes de muchos lugares donde tenemos la oportunidad de llegar, y solamente le pido a Dios que Él haga su obra en ti, que te bendiga, que te llene. Padre, presento las ofrendas de tu pueblo, tus hijos, Señor, presento delante de ti, Señor, y te doy gracias, Padre, y pongo en tus manos las necesidades. En el nombre de Jesús, oramos en especial por nuestra hermana Sandra Ceballos, Padre, en el nombre de Jesús, te pido por sabiduría a los médicos, te pido, Señor, por gracias, Señor, y a su familia también. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Aleluya. Amén, amén y amén. El día de hoy quiero hablarte sobre un versículo muy conocido en la Biblia, que es en Proverbios capítulo 17, donde se habla de una casa. La palabra del Señor dice: mejor es un bocado seco, un pan seco, mejor es un bocado seco y con él tranquilidad, que en una casa que está llena de banquetes, pero que tiene discordia. Estuve estudiando varias versiones de la Biblia y de traducciones diferentes. Algunas dicen, mejor es un pan en una casa en concordia que mucho banquete en una casa con discordia. Me gustó mucho esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, que dice algo que está en el Señor viendo en la Escritura, y dice: mejor es comer pan duro, es un pan que ya está viejo, donde reina la paz. Esto quiero dejarte en tu corazón, donde reina la paz. Mejor es un pan donde reina la paz, aunque esté duro el pan, que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. En el nombre de Jesús le pido al Señor que este mensaje sea de bendición para ti. Cuando veo esto, usualmente nosotros, los predicadores o los pastores, lo usamos para cuando damos consejería familiar, consejería matrimonial, cuando estamos incluso en nuestra casa, ¿verdad? Nosotros podemos llegar a tener conflictos, diferencias. ¿En qué casa no hay rivalidad entre hermanos? ¿En qué casa no hay problemas entre esposos? Nosotros sabemos de que los matrimonios son atacados con problemas de diferencias, caracteres, muchas cosas que el enemigo quiere destruir. Y aplicamos este versículo cuando decimos: ¿para qué tanta abundancia económica si hay un montón de problemas en esta casa? ¿Para qué? No vale la pena. Y realmente es cierto, tienen mucha razón las personas que dicen: preferible algo pequeño, pero que tenga paz, a tener muchas cosas y no tener la tranquilidad que uno necesita. Hay personas que cuando no tenían muchos recursos, tenían una vida tranquila, y cuando llegaron a tener mucho, se fue la paz. Y entonces, por eso quiero, en esta preciosa oportunidad que el Señor me permite compartir, quiero hablarte sobre la importancia de tener paz. Pero no te lo quiero hablar en relación, a pesar de que hoy viernes hablo sobre familias y hablo de cómo podemos llevarnos mejor. Por supuesto, eso siempre es importante para nosotros los ministros, hablar de esto, los pastores hablar de esto, los padres hablar de esto y los hermanos hablar de esto. Jesús nos mandó a ser uno, no nos mandó a competir, nos mandó a ser uno, a tener unidad. No nos mandó a tirar a los demás, sino nos mandó a soportarnos los unos a los otros. Es decir, aguantarnos, estar levantando al caído, levantando las manos al que está débil, ayudando al que tiene necesidad. Y por eso el día de hoy me quiero enfocar en la paz que uno debe de tener en Dios.
la paz que uno debe de tener en Dios. No solamente la paz en cuanto a con todos los hermanos, buscar la paz y la santidad unos con otros, eso es importantísimo y es parte de los requisitos para poder ver al Señor. Pero una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener, amada iglesia, es de que tenemos que tener paz en el plan de Dios para con nosotros. Este es un momento, son tiempos peligrosos, son tiempos donde si tú te pones a ver noticias te vas a decepcionar, te vas a preocupar, van a entrar temores a tu corazón, a tu vida. Pero cuando pones tus temores delante del Señor, la misma palabra dice, busqué a Jehová, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Por eso el día de hoy, yo te quiero hablar de la paz que necesitamos, porque cuando no tenemos paz, una de las cosas que podemos ver en la Biblia es el afán, el estar preocupado, esforzándose, queriendo uno hacer las cosas que a Dios le corresponde hacer, forzando, así como aquella mujer Sarai que no miraba que la promesa venía y le propone a su esposo Abraham, le propone que él tome a la esclava. Quiso forzar a Dios, no esperó, no tuvo paciencia, sino que forzó por estar ansiosa. Como aquella mujer Ana que se puso triste, se puso molesta, se puso amargada en su espíritu, porque su rival, la otra mujer de Elcana, Penina, ella la molestaba porque ella sí podía tener hijos y Ana no podía tener hijos porque el Señor había cerrado su matriz. Pero lo lindo es que Ana llegó donde estaba el Señor, llegó donde estaba la presencia de Dios, llegó a descargar su alma. El sacerdote la vio y le dijo: mujer, estás emborrachada, estás ebria, saca tu vino, expulsa tu vino. Y ella le dijo: no, mi Señor, lo que sucede es que yo estoy amargada en mi espíritu y vine aquí donde tengo la necesidad de venir delante de mi Dios. Y el Señor usa a ese sacerdote y le dice que se haga la voluntad de Dios, que tu petición sea concedida. Esta mujer, cuando oyó esto, bajó dentro de ella una paz. Ya no estuvo más triste, tuvo gozo, pudo comer, y a pesar de que su matriz todavía no tenía el fruto, pero ya tenía la palabra de parte de Dios que había usado al sumo sacerdote, diciendo de que Dios iba a hacer la obra en ella. La mujer se fue tranquila, se fue con paz, y dice la Biblia que Dios le respondió a sus oraciones. El Señor la visitó, conoció a su esposo, tuvo relaciones íntimas con su esposo otra vez, y ahí quedó con un embarazo tan deseado que ella tenía, y se lo presentó como primicia al Señor. Y dice la Biblia que de ahí salió el profeta Samuel, el cual, dice la palabra, que se condujo caminando en esta tierra sin caer. Eso me gusta mucho de lo que Samuel tuvo. Dice la palabra que ninguna de la palabra que Dios se había dado en él cayó al suelo. Qué lindo ser de esos que no desperdician la palabra, no menosprecian las profecías, no hacen de menos las promesas de Dios, sino que confían en que Dios hace una obra preciosa como Samuel. Cuando nosotros no tenemos paz, estamos afanados y podemos llegar a tener un problema que los médicos llaman ansiedad. Y quiero hablar un poquito sobre esto, ¿verdad? Tocar un poco sobre este problema, porque esta epidemia o pandemia o pandemic, lo que está pasando a nivel mundial, está provocando una crisis mental. No solamente crisis económica, crisis en los sistemas de salud. Los hospitales no están dándose abasto para poder tratar a tantas personas con fallo respiratorio. No hay hospitales que hayan estado suficientemente capacitados, ni ningún gobierno suficientemente capacitado para afrontar lo que vino. Se vino una crisis terrible con una infección. Esto trajo como consecuencia
que se cerrara la economía, se cerraran las fronteras, que quebraran muchos lugares, el turismo fuera afectado tremendamente, el negocio de restaurantes afectado tremendamente, otros negocios no se afectaron, pero es un efecto dominó que viene una cosa tras otra, una cosa tras otra. Y tenemos que estar con nuestros ojos, con visión celestial, confiando en el Señor, confiando en que Él tiene para nosotros planes de bendición, porque si nos ponemos a pensar en estas situaciones difíciles que están aconteciendo, vamos a ser conmocionados, vamos a estar nerviosos, vamos a estar preocupados. Y hay muchas personas que están preocupadas, pero hoy traigo un mensaje para ti. El Señor no quiere que estés preocupado, el Señor quiere que tengas paz. El Señor quiere bendecir tu vida y declarar una paz sobre tu vida y bendición sobre tu vida. Y cuando veo yo la ansiedad, tú te puedes dar cuenta que ansiedad es un problema de salud bien tremendo. Es un desorden mental. Perdón porque lo puse en inglés, tal vez un poquito más fácil de que las personas que dominan el inglés lo puedan ver. Yo lo voy a traducir, pero es un desorden mental, ansiedad, anxiety. Es un desorden mental que se caracteriza por esto, preocupación, ¿verdad? Y miedo tan fuerte. Escucha esto. No te estoy diciendo que, ¿qué me importa el virus? Yo me voy a salir, no voy a usar mascarilla, voy a estar en un montón de lugares y que alardes de fe. No te estoy diciendo esto. Te estoy diciendo que ansiedad es cuando viene una preocupación tan difícil y unos sentimientos de preocupación son tan fuertes que interfieren con tus actividades diarias. Ese es el problema de una ansiedad. Es un problema, una preocupación tan grande que te bloquea en tus ocupaciones diarias. Por eso muchas personas dicen, no se preocupe, ocúpese. Haga lo posible y deje que Dios haga lo imposible. Es importante orar, es importante confiar en Dios, pero es importante accionar y no quedarte con los brazos cruzados. No hay peor lucha que la que no se hace. Por eso tú tienes que seguir adelante, tienes que confiar en el Señor. No te puedes quedar estático, sino que tienes que entender que el Señor tiene planes y bendiciones para tu vida. La ansiedad, hay ejemplos de ansiedad. Hablaba con Erika, que ella es psicóloga, yo que soy médico también hablábamos un poco sobre esto, cómo los desórdenes de ansiedad pueden incluirse con problemas obsesivos compulsivos, OCD, problemas de estrés postraumático, una persona que pasó un trauma, o fobias, miedos exagerados a cosas, ¿verdad? Hay miedos a las alturas, miedo social, miedo a hablar en público, miedos a poder estar en un lugar donde hay muchas personas, claustrofobia, miedo a estar en un lugar que está muy cerrado, miedo a volar en aviones, tantas cosas que el alma está siendo, es afectada por esto. Hay problemas de ataques de pánico. Personas que tienen la preocupación de que se están ahogando y empiezan a respirar rápido y empiezan a respirar rápido y empiezan a respirar rápido. Y entonces lo que sucede es de que su organismo empieza a aumentarse el oxígeno en su sangre y el oxígeno lava el dióxido o dióxido de carbono de sus venas y entonces y sus arterias y empiezan a sentir como calambres y empiezan a sentirse mal. ¿Por qué? Porque están hiperventilando, están respirando demasiado rápido y eso les provoca ataques y problemas, ataques de pánico, de que se van a morir, de que viene un infarto, de que viene un cáncer, de que vienen tantas cosas. Problemas OCD, obsesivos compulsivos, aquellos que no pueden dejar de estar cerrando todo el tiempo las puertas, asegurándose que está cerrada la puerta, regresan. Aquellos que están lavándose las manos. Ahora últimamente estamos un poquito limpiándonos las manos a cada rato por el problema de este virus, pero eso no es un problema, sino que realmente eso es una precaución, tener un desinfectante en tus manos constantemente. No te estoy hablando que eso sea malo en este tiempo, es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque te estás protegiendo contra una infección inminente.
Pero sí te quiero decir de que tienes que tener cuidado que eso no sea tan fuerte que bloquee o te impida desarrollar tus actividades diarias. Necesitas confiar en el Señor, necesitas descansar en el Señor. Un PTSD, un Post Traumatic Stress Disorder, un desorden, un de estrés postraumático, es una persona que sufrió un trauma y debido a ese trauma que sufrió, vienen cosas a su memoria, la memoria de su alma se afecta y eso no le permite desarrollar más adelante una vida normal. Aquellos que fueron a las guerras y que en las guerras sufrieron hostigamiento y sufrieron traumas, regresan a la sociedad y no pueden incorporarse a la sociedad porque las cosas del pasado les quedaron sembradas. Aquellos que sufrieron daños cuando fueron niños tienen ese trauma en su vida y eso lo traen a su matrimonio, lo traen con sus hijos, lo traen a afectar más el futuro, cosas del pasado que te afectan tu futuro. Y cuando vienes a Cristo Jesús tienes que entender que el Señor Jesucristo con la bendición borra y cambia tu pasado, cambia tu presente y asegura un mejor futuro y porvenir para ti. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Todos estos síntomas incluyen mucho estrés, de tanta exagerado que te impacta y te inhabilita y te preocupas tanto y no puedes descansar. No puedes descansar. Esto es la ansiedad. El enemigo quiere que tengas ansiedad, pero Dios quiere que tengas paz. La paz del Señor es importante. Y es importante que entendamos que nuestra paz no viene de cuánto vamos a trabajar, no viene de cuánto vamos a ahorrar, no viene de cuántos negocios vamos a tener, no viene de cuántos trabajos vamos a conseguir. La paz viene de parte del Señor. El Señor guarda tu corazón. El Señor guarda tu mente. Más adelante te lo voy a poner. Pero la Biblia dice en el profeta Isaías, en la palabra profética más segura, que para que tú y yo tuviéramos paz, pagaron un precio. Y el precio fue alto. El precio fue maravilloso. La Biblia dice que el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue molido, Él fue golpeado por nuestras iniquidades. Pero escucha esto, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Cuando tú no aceptas la paz del Señor, estás menospreciando el sacrificio que Cristo hizo por ti. Y cuando Él vino a la tierra, Él vino a traer paz. Y cuando veo esto, dice que el castigo de nuestra paz cayó sobre nuestro Señor Jesucristo y por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, que yo tengo paz porque el Señor pagó el precio por esa paz. Yo no me la estoy inventando, yo no vengo aquí a chantajearte, no vengo aquí a manipular tu alma, sino te vengo a presentar la palabra preciosa del Señor que dice que para que tú y yo tuviéramos paz, tuvieron que pagar, porque la paz lleva un pago. El castigo por nuestra paz fue y cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tenemos que recibir la bendición de parte de Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso, en Él estamos confiando. El mismo Señor Jesús les dijo a sus discípulos, Jesús sabía que venían ataques, Jesús sabía que los ancianos lo iban a llevar y lo iban a acusar. Jesús sabía todo esto, Jesús sabía que Él iba a entregar su vida. Él, cuando le dijeron que Herodes andaba detrás de él, le dijo, yo voy a entregar mi vida, a mí no me la va a quitar Herodes, yo la voy a entregar y la voy a volver a tomar. El Señor sabía todas las cosas que venían, pero dice la palabra que el Señor le dijo a sus discípulos y les dijo, ustedes tienen que buscar, primero busquen el reino de Dios y busquen su justicia. La justicia de Dios es Cristo. Y cuando veo, dice, busquen el reino de Dios y busquen su justicia y todas las cosas van a venir por añadidura, os van a ser añadidas, les van a venir después. Busquemos al Señor, busquémoslo a Él y después va a venir añadidura. Y dice, por tanto, como tú has buscado al reino del Señor y has buscado su justicia y las cosas vienen, por tanto vas a tener paz. Pero si no estás buscando a Dios, no viene paz. Por eso dice, por lo tanto, no se preocupen
por el día de mañana. No os preocupéis. Dice el Señor aquí, no estén afanados, por nada estén afanados, por nada estén preocupados. No se preocupen por el día de mañana. Hay personas que están preocupadas, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cuándo se va a ir este virus? ¿Cuándo se va a ir este problema? ¿Hasta cuándo vamos a estar con las clases en línea? ¿Hasta cuándo van a abrirse las oficinas? ¿Hasta cuándo van a abrirse los aeropuertos? ¿Hasta cuándo se van a abrir las fronteras? ¿Qué va a suceder con mi vida? Por favor, yo necesito saber una respuesta. Y no hay respuesta, pero el Señor tiene la respuesta. Paz en tu corazón. Dios sabe por qué han sucedido las cosas. Dios sabe por qué están pasando estas situaciones adversas. Dios sabe por qué Él permitió que este virus viniera. A Él no lo agarraron en fly. A Él no lo agarraron sorprendido, sino que Él sabía lo que iba a acontecer. Y Dios en su infinita misericordia nos dio la bendición, nos previno con la declaración profética de este año de visión celestial. Visión celestial ha sido declarada para que pongamos nuestra mirada en las cosas eternas, en las cosas celestiales. Y hoy declaramos eso. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no, por tanto, no se preocupen por el día de mañana, lo que va a pasar mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, trae su propio afán. ¿Sabe qué estaba diciendo él? Ese día van a ver ustedes mi paz, van a ver ustedes mi respuesta. Bástale a cada día sus propios problemas. El día de hoy, mientras caminaba con un amigo fiel que tengo que lo camino cada cierto tiempo, en la última semana lo he caminado más, ¿verdad? Mi perro fiel, tengo un perrito fiel y él se va conmigo. Al nomás escucharme que le digo vamos, ya está saltando de un lado para otro. Si llego ahí donde está guardada la cadenita, ¿verdad? Ya se va él. Siga, digamos, hay problema técnico ahí, lo vamos a resolver. Mientras estoy preparándolo ahí para ver, lo saco, me fui con él a caminar hoy y estaba viendo viendo los ambientes aquí por mi casa, campos verdecitos y un día muy lindo, muy agradable, y diciéndole, Señor, dame qué puedo hablar, qué puedo hoy compartir con este pueblo. Y el Señor me abrió la escritura y me mostró que en cada una de sus venidas Él trajo paz. Él trajo paz. En el tiempo donde había un silencio, donde la palabra de la voz que clama en el desierto de Juan el Bautista dio palabra, que venía una respuesta para su pueblo. En su primera venida dice la Biblia que estaban los pastores y Lucas capítulo 2, versículo 12 dice, y esto les va a servir a ustedes por señal. Ustedes a los pastores van a hallar a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente dice, apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Yo me imagino el panorama que vieron estos pastores. Dice que vieron una multitud con este ángel que les habló de esta señal de que iba a venir un niño, nuestro Señor Jesucristo, en su primera venida, envuelto en pañales, en un pesebre. Y dice la palabra que con el ángel una multitud de ejércitos celestiales estaba alabando a Dios y diciendo esto. Mira, hermano amado, iglesia amada, estos decían, los ejércitos celestiales se abrieron, las puertas del cielo se abrieron. Era el acontecimiento glorioso porque venía el Salvador a la tierra. Mi esposa predicaba y compartía sobre Emanuel, el Dios con nosotros, hace poco que estábamos viendo sobre esto. Y hablaba de cómo la bendición de que Dios está con nosotros nos quita las preocupaciones y los temores. Viene y dice que cuando estaban los ángeles, estaba el ángel dándole esta palabra a los pastores, una multitud de ejércitos celestiales estaba alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quienes el Señor se complace. Los hombres de buena voluntad. Los hombres de buena voluntad son aquellos que complacen a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Tú quieres agradar a Dios?
¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Tú quieres que el Señor se complazca? Como dijo el Padre, dijo a Cristo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, en el cual me complazco, me agrada, hace, es obediente, me honra, hace lo que yo le mandé a hacer. Y entonces veo aquí que en la primera venida de mi Señor Jesucristo se abrieron los cielos, vinieron ejércitos celestiales alabando y glorificando, un concierto angelical de bendición, alabando al Señor en las alturas y en la tierra ministración de paz. Aleluya. La ministración de paz del Señor en los hombres en quienes el Señor se complace. Cuando veo más adelante, los discípulos fueron esparcidos, los discípulos se fueron, los discípulos, Pedro lo negó, Pedro blasfemó, los discípulos estaban viendo cómo aquel Señor que había hecho milagros, cómo aquella Jerusalén, que es la ciudad de paz, había el Señor entrado en esa ciudad y cómo en esa ciudad el Señor fue juzgado, cómo lo llevaron a la casa de Caifás, cómo lo llevaron y públicamente escogieron a un delincuente llamado Barrabás y no lo escogieron a él, cómo la gente y la turba y cómo Judas lo traiciona y cómo lo mandan y le dicen resucitadle, y cómo Pilatos también y Herodes se hicieron amigos para estar en contra de él. Los discípulos estaban con miedo, los discípulos vieron a su Salvador, cómo lo escupieron, cómo los soldados romanos lo humillaron, todo lo que le hicieron a nuestro Señor, y esto les trajo ansiedad, esto les trajo miedo, esto les trajo falta de paz, y esto les trajo tantas cosas difíciles. Aquellos dos de Emaús que se fueron y que se fueron para otra ciudad, para Emaús, y cómo el Señor mismo se les revela. Pero dice la palabra que cuando Jesús, amados hermanos, se le aparece a los discípulos después de que los de Emaús habían regresado y les habían contado cómo les había hablado, le había abierto las escrituras y cómo había partido el pan y lo habían reconocido, y en ese mismo momento regresan para allá donde estaban los discípulos, y mientras ellos estaban todavía contando estas cosas, Jesús entró en medio de ellos y mire que les dijo, paz a vosotros. Aleluya. Y esa es la bendición. Por eso la paz es maravillosa, hermanos. Por eso la paz es glorioso. La paz que el Hijo de Dios tiene no tiene precio. Es algo hermoso. Pagó el Señor por ella. Es un valor glorioso. Por eso tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado. Y dice la misma escritura contextualmente en el Evangelio de Juan. Entonces, al atardecer aquel día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas del lugar donde los discípulos se encontraron, por miedo a los judíos, ansiedad, temor, miedo, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Aleluya. Jesús entonces más adelante les dijo otra vez, después de que les tocaron ellos las heridas, las cicatrices, ya no eran heridas sino eran cicatrices de las horadadas y de su costado. Dice Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Jesús repitió lo mismo otra vez, como el Padre me ha enviado, así también yo a ustedes los estoy enviando. Por eso el Señor te dice, en medio de estas puertas cerradas por el coronavirus, en medio de estas fronteras cerradas por este COVID-19, en medio de estos lugares cerrados, confinamientos donde estamos, el Señor te está diciendo, paz a vosotros. Asegúrate que Cristo esté en tu casa, que te visite, porque la visitación del Señor Jesucristo, la comunión con Él, va a ministrar paz. Los cielos se abrieron en su primera venida y dijo el Señor, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres que en ellos el Señor se complace. Paz entre ellos, que haya paz entre nosotros, ¿verdad, hermanos amados que están aquí conmigo? ¿Cuántos anhelan la paz de Dios? Aleluya. Paz de Dios en medio de nosotros. Y cuando veo, y ahí en tu casa también, paz. Es maravilloso que este mensaje de paz es tan importante
que Juan en el Apocalipsis, cuando el Señor habla de la revelación de Jesucristo, la revelación del Apocalipsis, viene Juan y le da un mensaje a las 7 iglesias. Y cada iglesia, usted sabe, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, Sardis, Tiatira, Laodicea, Filadelfia, todas las iglesias que el Señor les habla. Pero dice la palabra, diles este mensaje a todas. Ahí no solo Éfeso, Esmirna, Sardis, Pérgamo, no. Ahí dice, dale este mensaje a las 7 iglesias que están en Asia. Y dentro de las 7 iglesias sale la amada del Señor. Y dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es, el que era y el que ha de venir. Aleluya. El que desde la eternidad, el Olam. El que es el eterno, el que era, el que vino acá con nosotros y el que ha de venir. Jesucristo, hermanos amados, vino y viene. Su venida está pronta. Estas cosas que están pasando son sencillamente principio de dolores, porque su venida está cerca. Y confiemos en Él, esperemos en Él, descansemos en Él y tengamos la convicción de que en Él tenemos cosas hermosas, hay planes para nuestra vida y tenemos que tener paz porque Él está con nosotros. Aleluya. Luego el texto dice, paz, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El amén, el testigo fiel y verdadero. Tú lo puedes ver, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y 5. Por eso termino con este mensaje importante del apóstol Pablo. Cuando Pablo estaba escribiendo la carta a los de la iglesia de Filipos, a los filipenses, el apóstol Pablo estaba escribiéndolos no desde el hotel más 5 estrellas de Éfeso, no estaba en Jerusalén, en el palacio de Herodes, no estaba en Roma, en el palacio del César, no estaba en un lugar cómodo, sino que el apóstol Pablo estaba en prisión, estaba preso. Estaba encerrado en un lugar, así como nos pusieron presos en nuestras casas, cuarentenas, nos pusieron presos en nuestros países, como tantas cosas que has pasado, tal vez no has salido, tienes temor a salir, vas a ser libre en el nombre poderoso de Jesús, vas a ser libre, te vas a cuidar, el Señor te va a cuidar, vas a ser prudente por supuesto, pero vas a tener paz en tu corazón, porque no es bueno que tengas ansiedad, no es correcto, no es bueno que estés afanoso, no es bueno que tengas esa ansiedad, que el enemigo bloquee la bendición de ser activo en el Señor, de tener el potencial que tienes para seguir adelante, sino que tienes que tener paz en tu corazón. Cuidado, porque cuando no hay paz se afecta la salud. Cuando el alma calla, el cuerpo grita. Las enfermedades vienen y por eso tenemos que tener paz en nuestro corazón, que el Señor tiene bendición para nosotros, sus hijos. Dice Pablo, por nada, ni virus, ni crisis, ni economía, ni situaciones adversas, ni enfermedades, ni qué va a pasar mañana, será que me voy a quedar sin trabajo, están despidiendo a todos, qué está sucediendo con la compañía, van a hacer unas cosas, qué está pasando. No te preocupes, Dios tiene el futuro de tu vida, de tus hijos, tu casa, tu familia en sus manos, y por eso tienes que estar tranquilo. Por nada, así dice la palabra. Ay no, me preocupo por el COVID-19, por nada, dice el Señor. Me preocupo porque qué va a pasar con el trabajo. Por nada estéis con afanes. Antes bien, dice, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios. Aleluya. En lugar de estarte preocupando, comiéndote las uñas, ora, presenta al Señor tu necesidad, presenta al Señor lo que necesitas que el Señor haga, que el Señor opere, que el Señor haga en tu corazón. Pero cuando tú haces esto, ¿qué dice?
y la paz de Dios, la paz que Él pagó. Los cielos se abrieron para que hubiera paz entre los hombres que tienen buena voluntad, que complacen al Señor. El Señor resucitó para darle paz a sus discípulos. Juan, estando desterrado en la isla de Patmos, sufriendo por el Evangelio, se le revela al Señor, el Cristo resucitado, glorioso, bello, maravilloso, impactante, imponente. Lo describe Apocalipsis capítulo 1 y dice: dile a las iglesias paz y gracia sobre ellas, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, por nada estén ustedes afanosos, preocupados, antes bien en todo, mediante oración, súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Por eso hoy yo ministro paz a tu vida. Por eso hoy mira con visión celestial lo que el Señor tiene para ti. Recuerda, el Señor pagó un precio alto para que tú no te estuvieras preocupando. El castigo por nuestra paz fue sobre Él. Él pagó la deuda. Él fue herido para que por su llaga nosotros fuésemos sanados. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, envío una palabra de fortaleza hasta cada hogar, hasta cada casa. Señor, bendigo, Padre, la vida de tus siervos y tus siervas y tus hijos y tus hijas en el nombre poderoso de Jesús. Señor, bendigo los trabajos de tus hijos y de tus hijas. Padre, si hay alguna persona que hoy se quiere rendir a Jesucristo, hable de tu corazón a Jesús. Si te quieres reconciliar con Jesús, hoy es un día de que te reconcilies con el Señor Jesús también. Solamente haz esta oración conmigo y dile en este momento al Señor: Señor, perdóname, yo te he fallado. Yo necesito que tú hagas algo en mi vida y en este momento yo me rindo a ti. Padre, perdóname. Sé, Señor, que soy pecador, pero estoy arrepentido y en este momento, Señor, yo vengo, Padre, y me entrego a ti y me arrepiento de mis pecados, Señor, y te pido y que abro mi corazón y te pido que entres y que seas mi único y suficiente Salvador. En este momento, Señor, yo soy tu hijo. Lávame con tu sangre. Padre, perdóname. Yo me alejé de ti y ahora vengo de nuevo a tomarme de tu mano, Señor, y a estar contigo, papito, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Si hiciste esta oración, puedes comunicarte con nosotros a los números que aparecen en pantalla, ya sea por una llamada de teléfono o por un mensaje de texto a los números que están ahí en este momento. Pero desde ya te quiero bendecir y te quiero decir: el Señor te ama. Paz para tu vida. Llénate de parte de Dios. En este momento vamos a ministrar un poco más al Señor. Vamos a ministrar al Señor y vamos a decirle gracias. Vamos a decirle: Señor, gracias por la bendición que tú nos das. Gracias por la bendición. Ahí donde estás, únete conmigo. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, recibo la paz. Recibo tu promesa, Padre. Cuando tú viniste la primera vez, vinieron ejércitos celestiales y dándote gloria a ti en las alturas y paz aquí en la tierra, Señor, entre aquellos hombres que anhelan hacer tu voluntad, que anhelan complacerte, tienen una buena voluntad porque quieren complacerte a ti. Gracias, Señor, porque tú no te quedaste en la tumba y tampoco te quedaste en las profundidades cuando fuiste a ofrecer holocausto, sino que también, Señor, tú fuiste levantado en medio de las cenizas y te levantaste en medio de tus discípulos que estaban atemorizados, con miedo por los judíos y las persecuciones, y les dijiste: paz para ustedes, paz a vosotros. Y eso es lo que ministro esta preciosa noche, como lo ministro
ministraba el apóstol Pablo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús nuestro Señor. Como el mensaje que el Cristo exaltado y resucitado le dio a Juan cuando Juan estaba en la isla de Patmos y le dijo: ve y dile a mi iglesia, ve y dile a mis 7 iglesias que la gracia del Señor crezca en ellas, que reciban la gracia y que reciban la paz que yo les doy. Gracias, Señor. Padre, bendecimos hoy tu nombre. Gracias, Jesús. Bendito eres tú, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. En ti la voluntad. Diga, y solo tú tienes el control y nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control y nunca lo has perdido. Diga, el control y de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes